estamos en Tucumán con todos. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de este conflicto que hemos visto durante los últimos días en Buenos Aires con esta polémica que se ha instalado a partir de la idea de trasladar a los carpinchos de Nordelta a una especie de santuario y de la viabilidad de este tipo de hechos y cómo afecta a la fauna silvestre. Y por eso está conmigo el doctor en biología, Juan Pablo Juliá, quien es director de la Reserva de Orcomolle, y nos viene a dar un poco de luz a este tema y a si esto es viable o no. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Bien, arranquemos primero entendiendo los carpinchos, qué tipo de especies son y qué tipo de animal son para poder estar en contacto con los seres humanos. Bien, los carpinchos son un mamífero roedor, son el roedor más grande del mundo. Sí. Pueden llegar a pesar entre 45 y 60 kilos. Son animales sociables que viven en ambientes acuáticos, pasan buena parte del tiempo en el agua y como todos los roedores se reproducen Muy rápidamente. Muy rápidamente, sí. Bien. En ese sentido hemos visto que la idea era de, exactamente, lo leo para no equivocarme, del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, estoy hablando de Daniel Scioli, de hacer un traslado, porque hay una gran cantidad de carpinchos en Nordelta, en esta zona de Buenos Aires, pero ¿cuán viable es realmente trasladar así a una especie de su lugar de origen a otra? En realidad, eso se llaman traslocaciones. Sí. Son actividades que se realizan, pero se realizan con especies amenazadas o ejemplares problemáticos. Por ejemplo, algún tigre que está en una zona de riesgo en la India, se lo captura y se lo traslada, sí. Pero no hablamos de poblaciones enteras y menos de del número que estamos pensando en este caso. Se está hablando de 3.000 carpinchos a los que, por lo que estaba leyendo ayer, incluso pretenden hacerle estudios sanitarios. Estamos hablando de un costo enorme y de una factibilidad técnica más que discutible. Claro. No lo veo yo como algo factible. Es muy probable incluso que los carpinchos vuelvan al lugar, sí. Sean los deportados, si queremos decirle claro. Así, o los carpinchos de poblaciones vecinas, porque las poblaciones de animales están interconectadas entre sí y si salen carpinchos de un lado, se moverán de otro para ocupar ese espacio vacío. Y hay otro problema además. Los carpinchos son animales sociales, pero también son muy territoriales y los traslados de carpinchos a otras zonas donde haya otra población de carpinchos lo que va a generar son disputas territoriales y peleas que son bastante violentas entre ellos y eso va a generar una mortandad también importante de animales. No veo que el traslado, como se lo plantea, sea algo factible ni que sea una buena idea. Además, hay que destacar que en realidad la situación es al revés. El avance ha sido de la urbanización sobre el territorio de los carpinchos. Efectivamente, nosotros estamos avanzando sobre áreas naturales y eso genera un conflicto con especies silvestres que además es generalizado. Como te acabo de comentar, sí. El caso del tigre, pero en sí. Realidad esto ocurre en todo el mundo, así como hay pumas en urbanizaciones de California, acá en Argentina también se ven animales en los countries, en los barrios privados, aparecen animales con cierta frecuencia. Nosotros en la reserva estamos siempre recibiendo noticias en ese sentido, y es porque nosotros buscamos ahora cada vez más ambientes con naturaleza, pero después no nos gusta tanto la naturaleza. Claro. Creo que tenemos que aprender a convivir con la fauna. Hay ejemplos de lugares acá en Argentina donde se convive con los carpinchos, como por ejemplo en los esteros de Liberá, donde hay pueblos como Colonia Pellegrini, donde hay carpinchos que entran a las calles, a las casas, igual que en Nordelta, y la gente ha aprendido a convivir con ellos. Los carpinchos son animales bastante tranquilos y pacíficos, siempre y cuando no intentemos agarrarlos o tomarlos con las manos, porque en ese caso sí se pueden defender y pueden morder. Claro, sé que porque es un animal silvestre. Sí, hubo algunos accidentes, incluso accidentes con perros o accidentes de tránsito, pero si hay accidentes de tránsito es porque hay gente que no está circulando a la velocidad apropiada para un lugar donde hay carpinchos u otros animales que se están cruzando por la calle. Creo que la convivencia es posible, pero bueno. ¿Se trabaja de alguna manera especial en casos así de sobrepoblación quizás de animales silvestres en zonas urbanas o no hay ningún protocolo de trabajo al respecto?
Primero habría que ver si hay una sobrepoblación. Claro, eso es lo primero que tendríamos que ver. En el caso de que haya sobrepoblación, se pueden hacer algunas prácticas temporales que creo que me parecían más razonables que estas, que son esterilizaciones o de un porcentaje de la población, sí, o el uso de anticonceptivos durante ciertos periodos para bajar un poco el número de animales. Pero de nuevo, en mi opinión, pues yo estaría feliz de tener carpinchos cerca de casa, pero claro, en mi opinión creo que tenemos que aprender a convivir con esos animales y como te digo, hay experiencias no solo positivas, sino que han generado turismo y demás, como las que ocurren en los esteros del Liberá, de gente que convive con los carpinchos y de ciudades que conviven con la presencia de fauna silvestre. ¿Se habla del tema de la urbanización y el medio ambiente? ¿Se trabaja en ese sentido o los especialistas no son tan consultados a la hora de las decisiones? Qué buena pregunta. Mirá, en teoría cada urbanización tiene que tener un análisis de impacto, una evaluación de impacto ambiental. Sí. Lo que muchas veces pasa es que las evaluaciones de impactos ambientales las hacen ingenieros, las hacen arquitectos, que no está mal, está perfecto, pues parte del trabajo, pero participan muy pocos biólogos de las mismas. Claro. Y eso es un poco, creo que más culpa nuestra de los biólogos, que no nos implicamos a veces en ese tipo de actividades, pero me parece que estos temas en particular son un tema menor dentro del análisis de impacto que puede generar una urbanización en una zona como Nordelta. Claro, lo que quizás hacen es de alguna manera poner en el tapete una situación concreta y llegar al público, digamos, más bien general, pero en ese sentido, por ejemplo, viniendo ya a la provincia de Tucumán, desde la reserva de Orcomolle, ¿cómo trabajan para, de alguna manera, cuando aparecen estas especies o estos animales que a veces no conocemos qué son o cómo tratarlos? Bien. En realidad quien tiene que actuar en estos casos es la Dirección de Fauna de la provincia. Sí. Lo que puede pasar, y ha pasado en más de una oportunidad, es que la Dirección de Fauna nos pida a nosotros, a la Reserva de Orcomolle, que los asistamos, sí, o colaboremos con ellos. Todo depende del caso. Claro. En algunos casos, la mayoría de las veces es simplemente decir, mire, es un águila, un halcón, un carancho, se va a ir o está de paso, claro, o no va a causar ningún problema. En otras ocasiones hace falta o se hace necesario capturar al animal y retirarlo del lugar porque está encerrado, porque está acorralado, porque está herido. Sí. Y en ese caso siempre intervenimos nosotros con biólogos especialistas en manejo de fauna y con veterinarios, sí, porque a veces requiere la contención química de los animales, que esto es dormirlo con un dardo o capturarlo manualmente y tranquilizarlo para poderlo retirar. Imagínese hacer toda esa operativa con 3.000 carpinchos. Claro. Imagino que se podrán utilizar trampas para carpinchos, pero aún así con una población tan grande, pensar en retirar todos los carpinchos de la zona no me parece viable. Claro, es bastante. Yo creo que se van a tener que acostumbrar en Nordelta a vivir con los carpinchos. Doctor, muchísimas gracias por venir. No, por nada. Placer. Seguimos con Carla. Bien, muchas gracias, Mariana. Antes de decirle al doctor que se vaya, ¿le puedo hacer una consulta, por favor, Juan Pablo? Sí, cómo no. Sí, bueno, a mí me gustaría hablar con propiedad, ¿no? Y quiero saber cuál es la denominación correcta, ¿carpincho o capibara? Carpincho se usa acá en Argentina, capibara es más de Venezuela y Colombia. Bien, muchas gracias entonces. Teníamos esta incertidumbre, ¿no? Porque todo el mundo está con el tema del capibara. Bueno, acá en la Argentina, entonces carpincho. Muchas gracias. No, por nada, a ustedes. Y a continuación nos vamos con